This meeting is being recorded. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ofrecer alguna información muy valiosa que seguramente les va a parecer interesante con respecto a la Ley de Protección de Datos Personales en la norma 27.701/2019, siendo los integrantes, los participantes de esta investigación los siguientes, ¿no? Alex Olechea Carlo, Jesús Vegaso Ticona, Michaela Pasa Calcín, Miguel Medina Cuaquira, Lisette Cuevas Momani y Juan Carlos Ordóñez Cori Casa, ¿no? Y ahora empezamos con la definición de esta ley, básicamente. Bien, para la definición tenemos que establecer que son requisitos necesarios implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas de gestión de información en cuanto a la privacidad de datos e información. ¿Para qué? Para que los usuarios, los clientes tengan mucho mayor seguridad, ¿no?, y confiabilidad en nuestros sistemas. Muy bien, continuando con lo que son las precondiciones, en principio es necesario entender el contexto, las necesidades y expectativas de la organización. Luego tenemos que el liderazgo y el compromiso también apoyan a las políticas de la empresa y definen las funciones, responsabilidades y las autoridades de la organización. Como tercer punto está la planificación de acciones para abordar los riesgos, las oportunidades, los objetivos de seguridad y de la información. El siguiente. También está el soporte, en los cuales se basa los recursos, la competencia, la comunicación, la información documentada. Las operaciones de control se dan tanto a nivel operativo, de evaluación y de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Siguiente. Tenemos lo que es la evaluación del rendimiento, que se va a dar en base a un seguimiento, una medición, análisis, evaluación, todos estos obtenidos mediante una auditoría y la revisión por parte de la dirección. Y finalmente está la mejora continua a través de la no conformidad y la acción correctiva de los problemas que se puedan identificar. Siguiente. Bueno, continuando con la presentación, ahora definiremos para quién es esta norma, ¿no? Básicamente esta norma es aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, incluidas las empresas públicas, privadas, así como las entidades gubernamentales y las organizaciones sin ánimos de lucro, ¿no? Esta va a proporcionar una orientación a las organizaciones encargadas del procesamiento de la información, de identificación personal, por siglas IIP, dentro de un sistema de gestión de la seguridad de la información, por sus siglas SGSI. El siguiente, por favor. Y bueno, además de proporcionar un estándar para los controles de privacidad de datos, que cuando se combina con un SGSI, va a permitir a la organización o empresa demostrar una gestión efectiva, ¿no?, de datos de privacidad. Básicamente, si es que somos dueños de una empresa la cual va a procesar datos o la cual va a querer generar confianza, ¿no? Además de proporcionar una transparencia entre los procesos por las partes interesadas, pues esta norma es factible, ¿no?, para nosotros. Siguiente. Bien, ahora tenemos lo que viene a ser los beneficios y ventajas que nos brinda esta norma, o en todo caso, extendiendo más lo que es el tema, vendría a ser la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y dentro de las cuales lo que podemos obtener favorable para nuestra empresa o nuestra organización, vendrían a ser los siguientes beneficios, ¿no? Lo que es generar confianza al administrar información del personal. Esta también se integra con los principales estándares de seguridad de la información, nos proporciona transparencia entre las partes interesadas, también nos facilita los acuerdos comerciales efectivos, nos crea un compromiso con la seguridad, también admite el cumplimiento de otras normas de privacidad. Bueno, en cuanto al tiempo, costo y esfuerzo, para la reducción de costo, tiempo y esfuerzo se debe implementar la norma ISO 27001 junto con la ISO 27001.
Y para mantener la certificación de la ISO 27701 válida, se debe realizar auditorías de seguimiento periódicas de combinación con su auditoría de la ISO 27001 y luego reevaluar completamente antes de la renovación de esta certificación. Siguiente. Bueno, para el tiempo para la obtención de esta ISO 27701, varía de una organización a otra, ya que una organización puede ser grande, mediana o pequeña. También depende de si ya tiene la certificación ISO 27001 o si tiene la intención de obtener la ISO 27001 y la ISO 2771 al mismo tiempo. Esto vendría a ser como un 2 por 1, entonces ayuda a que tenga menos costo. Siguiente. En la siguiente tabla se detalla el costo de la certificación. Como dije, se varía, depende del número de trabajadores de la organización, ya que si solo tiene de entre 1 a 45 trabajadores, el día que demora una auditora para hacer la auditoría es de 3 a 6 días y el costo estimado es de 3.199 a 6.398. Entonces, mientras más personas haya, el tiempo va a ser más y el costo va a ser más de la certificación. Siguiente. Bien, ahora tenemos las sanciones por incumplir lo que viene a ser la ley de protección de datos personales o en términos generales la violación de la información, ¿no? Las infracciones que podemos eh, obtener, ¿no? Al incumplir esta norma se derivan en multas de entre 0.5 a 100 UITs. Como podemos ver en la tabla, tenemos ¿no? los tipos de sanciones y la cantidad de multa que se podría tener, ¿no? en caso de incumplirlas. Por ejemplo, en el consentimiento inválido, la multa sería hasta 5 UITs, o lo que vendría a ser 19.750 soles. En el caso de no inscripción de bancos de datos, hasta 25 UITs. En el caso de incumplimiento de disposiciones de flujo de transfronterizo de datos, hasta 15 unidades impositivas tributarias. Y por último, la utilización de imágenes de alumnos o clientes sin consentimiento, ¿no? Hasta 5 UITs. Ahora, para, digamos, compactar todo lo mencionado anteriormente, podemos mencionar dos situaciones que han sucedido, ¿no? En este caso, un caso de Telefónica por venta de datos, básicamente. Y esto nos lleva básicamente a pensar cuál es el resultado o qué vamos a obtener con la aplicación de esta norma, ¿no? Esta ley de protección de datos personales. Y justamente es eso, ¿no? Evitar, por ejemplo, que en el año 2013 Telefónica no realice la venta de datos sin el consentimiento de los usuarios, ¿no? Y solamente porque, digamos que los puedo obtener porque no hubo ninguna ley que la restrinja, ¿no? Lo mismo sucede en el año 2018, no en Perú, en Estados Unidos, con una empresa llamada Cambridge Analytica, ¿no? Que puedo tener información ya de Facebook, ¿no? En este caso, 89 millones de personas, los datos de 89 millones de personas, y pudo hacer uso porque los términos y condiciones de Facebook lo permitían. Ahora vamos a ver justamente el caso un poquito más detallado de lo que vendría a ser Facebook, ¿no? Tenemos dos contrapartes básicamente. La primera que es la ley de protección de datos personales y lo segundo que vendría a ser los términos y condiciones que nos ofrece Facebook, ¿no? Teniendo en consideración lo mencionado por mis compañeros, podemos recalcar algo, digamos, un poco más detallado, ¿no? Que en el artículo 3, por ejemplo, de esta ley de protección de datos personales, nos indica que el tratamiento de estos datos, digamos que esta ley aplicaría si estos datos se realizan
en territorio peruano, ¿no? Estamos hablando de interacciones, la creación de perfiles, de fotos probablemente. Ahora, también indica que el artículo 5 y 7 necesita el consentimiento expreso de la persona dueña de esta información, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un perfil, esta información para que pueda ser usada por Facebook o pueda ser manipulada en la manera que ellos necesiten, necesitan mi previo consentimiento. Pero aquí también se antepone, digamos, un artículo más, ¿no? El artículo 15, que nos indica que hay excepciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, que los datos de mi perfil estén en modo público, yo no tengo, digamos, cómo proteger estos datos mediante esta ley, ¿no? O cuando yo tengo un contrato de Facebook, ¿no? Un contrato laboral con Facebook, los datos, todos los datos generados por este contrato de mi parte o de las actividades que yo realicé con Facebook, no se van a contemplar en esta ley, no van a estar protegidas por esta ley. Ahora, por otro lado, los términos y condiciones de Facebook establecen que para el caso de todos los consumidores, nosotros como usuarios, la ley se aplica según el país. Quiere decir que las leyes de Perú aplican para Facebook en Perú, ¿no? Cualquier reclamo, cualquier disputa con las autoridades también de Perú, ¿no? En conclusión, la Facebook sí debe cumplir con el estándar peruano de protección de datos personales, pero solo para personas naturales. Y Facebook está eximido de cumplir con el deber de consentimiento, pero bajo el criterio actual de la autoridad, ¿no? Y esta podría estar, digamos, cometiendo una infracción al deber de información, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar con un caso de estudio que vendría a ser erróneo o fallido y que en este caso tenemos lo que es un banco muy conocido que vendría a ser no BCP, en donde según una cláusula, ¿no? del Pacífico Seguros nos informa que cumple, ¿no? con la ley número 29.73.3, que viene a ser la ley de protección de datos personales. Es lo que nos informa, ¿no? que este banco cumple con la ley, que está al pie de la letra, establece y todo, pero el grupo de trabajo de nosotros, investigando un poco más, se dio, ¿no? con la sorpresa de que según la ANPD, se descubrió, ¿no? que este banco ha sido multado justamente por incumplir con esta ley, ¿no? que es algo muy grave, y ante ellos ha sido multada con un total de 40 UITs. Y por otra parte tenemos otro caso de éxito en Perú, solo para mencionarles, ¿no? que es Entel, donde nos dice, ¿no? en su política de privacidad que adopta las medidas técnicas y administrativas necesarias para evitar la pérdida o mal uso de nuestra información. Y bueno, como conclusiones tenemos, ¿no? que la norma ISO 27701 ayuda a minimizar los riesgos de la privacidad de los datos personales, es decir, que la información que se recibe para identificar a una persona, utilizarlo por las empresas públicas y privadas, las entidades gubernamentales y las organizaciones sin ánimo de lucro, para proporcionar un estándar para los controles de privacidad de datos y conjuntamente con un CGSI forma a nivel mayor de protección de datos personales, ¿no? Creando sistemas confiables y seguros, ya que al verse expuestos los datos de las personas, nos pueden caer multas, ¿no? A la organización que incumpla con esta ley. Y muchas gracias por su atención. Esto sería todo por la presentación de esta ley.